están bien o mal diferenciadas para principalmente establecer la naturaleza, si es benigno o maligno. Y luego ver patrones, eso ya es añadido. Ver el patrón de algunos tumores malignos, especialmente epiteliales, y ver si son infiltrantes o in situ. Entonces esta clase que vamos a continuar es la parte 2 de neoplasias 1. Vamos a continuar viendo principalmente cómo es el grado de diferenciación de los tumores y las vías de invasión y metástasis. Sus flashcards están para mañana listos. Sin excusas y completos. Si no está completo, no sirve. Además, la acreditación también ya está a estas horas, ya debe estar organizando la visita de aulas. Esta mañana ya comenzó con la entrevista a docentes, el comité de autoevaluación. Entonces, desde las 7:30 estábamos preparados, 8 de la mañana ya fue la primera reunión. Y bien, a las 1:30 estarán empezando por biblioteca. Después van a descender piso por piso. Y seguramente pasarán por acá, quién sabe si entrarán o no. Si entran, tal vez vean nada más o tal vez hagan preguntas. Entonces uno tiene que estar preparado para lo que sea. Bien, entonces primero, vamos a ver, ¿a qué se refiere la diferenciación? ¿Qué forma? Esto todavía estamos con grado de crecimiento. En los tumores hay que ver tres cosas. Adelante. El grado de crecimiento, el estadio y el grado de diferenciación. Si hablamos del grado de crecimiento, como está en diapositiva indica, es la velocidad en la que una neoplasia, sea benigna o maligna, esta va creciendo. ¿A qué velocidad aumenta su tamaño? Y eso depende de una cosa, de cuán rápido sea la mitosis. Porque en una neoplasia benigna o maligna, lo principal es la proliferación de las células neoplásicas. Y esa proliferación pues, es marcada por el ritmo del ciclo celular. ¿Dónde te puso? ¿Qué están esperando? Una neoplasia que sea benigna generalmente tiene un ritmo de crecimiento lento. Por eso su grado de crecimiento es de bajo grado. Podemos ver cómo las células pueden proliferar con una mitosis lenta en mucho tiempo, 6 meses. En cambio, si una neoplasia es de crecimiento rápido, será de alto grado. Tener una mitosis rápida para generar esa misma cantidad de células, pero en menos de un mes. Por lo cual esas neoplasias que crecen rápidamente pues son de alto grado, porque pueden ser malignas por el alto grado de proliferación de células. Y cuando son neoplásicas, esa proliferación es más rápida de lo normal. Por eso las masas neoplásicas presentan necrosis y zonas de hemorragia. Doc, ¿la regla es fija o puede haber malignas que sean de bajo grado? O sea, de 6 meses, 7 meses. Estas reglas no son exclusivas, no son fijas, son más que todo generales. Sí. La mayoría, casi todos los tumores malignos crecen rápido. La mayoría de tumores benignos crecen lento. Por eso nos da una pauta u orientación a qué tipo de neoplasia es, viendo el ritmo de proliferación celular, contando las mitosis. Y
estas mitosis son típicas o atípicas. El estadio. La mayoría de neoplasias malignas que producen metástasis, pues generalmente tienen 4 estadios. O sea, hay diferentes tipos de neoplasias de distintos órganos. Pero la mayoría de clasificación de estas neoplasias siempre se establecen 4 estadios, como vemos acá, en general. Entonces vemos cómo en el estadio 1, pues el tumor está circunscrito. En ese punto inicial donde ha nacido, pero no se ha extendido. En el estadio 2, el tumor crece, ¿no? Crece rápidamente, a magnitudes mayores, pero todavía no se extiende. Estadio 3 ya se extiende a otras zonas vecinas o adyacentes. Inclusive ya puede llegar hacia los primeros ganglios linfáticos. Y en el estadio 4 ya hay metástasis o diseminación a otros órganos que estén ya lejanos. Este tipo de clasificación por estadios es gradual. Depende justamente del momento del diagnóstico para saber en qué estadio está la neoplasia. Gracias. Entonces, sí, Luis. el carcinoma vascular solo tiene 3 estadios, ¿por qué se lo pide? No son solo 2 estadios, porque el estadio 3 es con invasión a ganglios. Y el carcinoma vasocelular no produce ese tipo de metástasis, solamente intima. Pero ya no se extiende a ganglios linfáticos. Aquí podemos ver una comparativa de la mucosa intestinal, ¿no? Intestino grueso. Podemos comparar lo que es normal y el estadio 1, una neoplasia maligna. Noten la proliferación de las células epiteliales, de las glándulas intestinales. ¿Cómo es que ha crecido este tumor? En la mucosa. Y hasta ha podido llegar a la capa submucosa. Pero no se extiende más allá de la pared intestinal. ¿No? Es un estadio 1. Y estos tienen subestadios, ¿no? 1A, 1B, 1A1, 1B1, 1B2, dependiendo cuántos milímetros de profundidad esté avanzando el tumor. Ahora, si comparamos con un estadio 3 y 4, vemos que un estadio 3 ya se ha extendido a toda la pared del intestino. Inclusive acá ya células pueden llegar a ganglios linfáticos, a ganglios centinelas. Y el estadio 4 ya está infiltrando, ya está causando incluso metástasis lejanas a otros órganos. Pero vean cómo el crecimiento del tumor se ha extendido más allá de la pared del órgano. Se está extendido más allá de su propio lugar. Y esto que hemos visto en la práctica, la diferenciación. La diferenciación celular es cuánto se asemejan las células neoplásicas a la célula normal o de origen. Entonces, hay grados de diferenciación. Pueden ser bien diferenciadas o mal diferenciadas. Hay también grados intermedios, como moderadamente diferenciadas. En estos esquemas tan simples podemos ver que una célula neoplásica es anaranjada, en la parte superior está bien diferenciada, se parece a las células normales, que están ahí adyacentes o vecinas. En cambio la de abajo, vemos que la forma de la célula, su tamaño, la forma del núcleo, toda la estructura ya no se distingue como las demás células normales. Entonces, está poco diferenciada. Y van perdiendo esa diferenciación las células neoplásicas conforme más mutaciones presentan en su ADN. Y sabemos que el genotipo cambia al fenotipo. Por eso las mutaciones genéticas adicionales que van obteniendo estas células, con el paso del tiempo se hacen mayores, se hacen mutaciones pues más, estas mutaciones van conduciendo a la malignidad, a la pérdida de diferenciación o anaplasia.
de las células malignas. Y aquí podemos ver en grados: bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado y indiferenciado. Anaplásico. Ya completamente anaplásico. Vean que las células que están causando infiltración son las células más indiferenciadas, más anaplásicas. Y por eso es una involución, es un retroceso. Es como que las células diferenciadas vuelven hacia atrás a ser indiferenciadas, pero con mutaciones de malignidad. Por eso hemos estudiado signos de anaplasia que se van a presentar en células malignas. Ahora, ese grado de diferenciación no solamente celular, es también de la estructura, de la arquitectura del tejido. Y como los principales neoplasias son de origen epitelial y de origen mesenquimal, vamos a ver esos dos ejemplos. Aquí podemos ver un grado de diferenciación desde bien diferenciado hasta indiferenciado, de glándulas. O sea, es una neoplasia de origen epitelial o mesenquimal. Es epitelial. Y podemos ver que en esa neoplasia, por más de que sea adenocarcinoma, vean bien, es una neoplasia maligna epitelial. La estructura de las glándulas, de la estructura del tejido, aún está conservada. Entonces está bien diferenciada. Por eso hay que ver el panorama de las células, su grado de neoplasia y el grado de estructura del tejido. Ambas cosas. Acá podemos ver cómo la proliferación de más células neoplásicas ha hecho que se pierda la arquitectura de algunas glándulas, mientras otras aún se conservan. Entonces ya es moderadamente diferenciado. ¿No? Mantiene todavía el 50-95% de glándulas con estructura conservada. Pobremente diferenciado. Vemos que apenas se ve el lumen de una glándula acá. Las demás son células anaplásicas, cuya estructura glandular y epitelial se ha perdido y es pobremente diferenciado. Y cuando ya no se observe ningún patrón glandular, ningún lumen, toda la arquitectura se ha perdido por completo en la masa neoplásica, es indiferenciado. Entonces, estos son los tumores que ya son totalmente malignos, los cuales pues ya presentan metástasis, esta es el estadio 4 inclusive. Entonces hay que ver el estadio y el grado de diferenciación, más el grado de crecimiento del tumor. Si vemos este tumor indiferenciado, seguramente es estadio 4 y de alto grado de crecimiento. Todo eso se correlaciona. Ahora, viendo acá de una neoplasia maligna, un leiomiosarcoma, igual estamos viendo los 4 grados de diferenciación. Aquí ya no observamos ningún patrón. Implementa el conjunto de células, de músculo liso, ¿no? Los leiomiocitos. Ahí está normal. Aquí está todavía bien diferenciado, donde se va a lograr todavía observar algunas células que conservan la forma de leiomiocitos normales. Pero hay proliferación. Eso hay que remarcar. Hay abundante mitosis, ¿no? Abundante proliferación. Hay pocos signos de anaplasia en las células. La estructura todavía se conserva en su mayoría. Después vemos grado 2. Dice moderadamente o convencional. ¿Sí? Esto sería un moderadamente diferenciado. Hay más figuras de neoplasia, de mitosis. Va a haber discariosis, va a haber hipercromasia. Lo que aquí le falta sobre todo es el pleomorfismo. El pleomorfismo ya es un signo anaplásico mayor, ¿no? Que ya se va a observar inclusive en un tumor indiferenciado. Este es el mismo leiomiosarcoma, pero ya en grado 3, pobremente diferenciado o indiferenciado, donde hay
diferentes formas y tamaños de células malignas. Aún existe mitosis, hay discariosis, hay hipercromasia, pero el pleomorfismo, la multinucleación, es lo que va a marcar este tumor pobremente diferenciado. Inclusive ya hay zonas necróticas que se pueden visualizar tanto macroscópicamente o microscópicamente. Eso indica su velocidad de desarrollo, su velocidad de crecimiento, si hay zonas de necrosis. Bien, aquí podemos comparar igual tres figuras. Está en italiano, ¿no? Pero se puede traducir al español, ¿no? Los lados de anaplasia. Vemos un tejido mamario, donde vemos ductos y lobulillos mamarios, donde se conserva la estructura normal, aquí bien diferenciada y poco diferenciada. Entonces, ese es el patrón que tenemos que observar. Ver si todavía la estructura del órgano está o no conservada. Ver las figuras de mitosis. Ver los signos de anaplasia que contienen las células. Obviamente en los dos casos es maligno, pero uno es bien diferenciado y el otro es pobremente diferenciado, poco diferenciado. El comportamiento cambia radicalmente. El tratamiento igual va a cambiar. Ahora les toca a ustedes, ¿no? Porque hay que hacer práctica y práctica. Vamos a ver una serie de neoplasias, de diferentes tipos de orígenes. Hay que ver el grado de diferenciación. Si vemos ahí de glándula mamaria, ¿no? El parénquima, lobulillos y ductos, ahí estamos viendo un carcinoma ductal in situ. ¿Qué grado de diferenciación le ven a ese? Grado 2. Grado 2, moderadamente diferenciado. Se ve, ¿no? Sí. Ductos, se ve ahí el lumen, pero algunos miren cómo se forma una masa y se ven algunos lúmenes. Además, las células no presentan muchos signos de anaplasia, no es tan marcado, es moderadamente diferenciado. Cuando ya sea poco diferenciado, se van a ver pocos lúmenes, pocas estructuras ductales. Y cuando sea indiferenciado, no se va a observar nada de esa estructura. Simplemente una masa, ¿no?, de células malignas con pleomorfismo. Acá vemos lobulillos mamarios. Comparamos lo normal con lo neoplásico. Sigue siendo in situ. Sí, vemos aquí lobulillos. ¿Cómo ven la arquitectura? Conservada, ¿verdad? Conservada. Grado Grado 3. Manteniendo estos globulillos. Estará bien diferenciado. Ahora, ¿cómo ven los signos de anaplasia celular? A ver, hay que ver en general, ¿no? Ver todo en general. Porque es maligno, ¿no? Es un carcinoma. Hipercromasia. Hay hipercromasia, leve discariosis. No hay mucho pleomorfismo, la verdad. Por eso sigue siendo in situ. Está bien diferenciado. Es un carcinoma lobular in situ. Cuando ya tienen más signos de anaplasia, rompen la membrana basal. Cuando ya tienen pleomorfismo es cuando ya rompen esta membrana y se hacen infiltrantes, invasivos. Estamos viendo la estructura conservada. Veamos. Este es de vejiga. Podemos observar aquí una comparativa de esta masa tumoral, este gráfico, con esta masa real de una cistoscopía. Observamos, ¿no?, una masa lobulada, un tumor, ya la histopatología, esto. Un patrón hasta papilar se puede ver acá. El estroma, miren aquí con vasos sanguíneos, y toda la neoplasia en el parénquima superficial del epitelio. Es una neoplasia de células transicionales, porque se origina en el epitelio transicional de la vejiga.
Ahora si vemos el grado de diferenciación, bueno, está bien diferenciado, pero tiene un patrón papilar. Siempre en los tumores epiteliales hay que ver si presenta o no este patrón folicular o papilar. ¿Bien? Lo cual indica que es bien diferenciado. ¿Por qué obtienen este patrón papilar? ¿Quién me puede indicar? ¿Por qué es que obtienen la mayoría de tumores epiteliales malignos? ¿Por qué adoptan ese patrón digitiforme o de papilas? La mayoría de sus tejidos, células estarían en constante división. Están en división primero, ya, una idea. Otra. Están proliferando, ¿verdad? Desenfrenadamente están ahí teniendo mitosis. ¿Pero por qué adoptan ese patrón papilar? ¿Sobre qué están creciendo? El parénquima, ¿sobre qué crece? Sobre el estroma. Y como tiene un estroma muy delgadito, muy escaso, por eso es que adoptan ese patrón como dedo. Porque así pueden obtener mayor estroma, mayor nutrición vascular. Y por eso prefieren crecer así, formando como ramas o dedos. Porque así van a obtener más espacio. Más células en un espacio creado. Es de músculo, ¿verdad? Oh, no es de músculo. Tejido graso. Está en grasa. Está conviviendo en músculo. ¿Qué grado le dan? ¿Bien diferenciado, moderadamente diferenciado o indiferenciado? Moderadamente. Significa que es grasa. Sí. Moderadamente. Bien diferenciado no es. No. Empezar. ¿Hay pleomorfismo? Sí, hay pleomorfismo. Todavía ¿Ven células infiltrantes? ¿Ven los vasos sanguíneos? En el de abajo sobre todo, ¿no? Se ve ahí el color rojo. Hay células neoplásicas, pleomórficas que estén invadiendo el estroma para ingresar a vasos sanguíneos. Y son, ¿no? Lipoblastos. Es un liposarcoma indiferenciado. Indiferenciado por el grado de pleomorfismo que presenta. Y cuando ya es muy indiferenciado, vean cómo está causando ya la metástasis vascular. Cómo se están entrando estas células a los vasos sanguíneos. Mientras más maligno, es más agresivo. ¿Parece músculo? No parece músculo esquelético. Este es un rhabdomyosarcoma indiferenciado. Podemos notar cómo el tumor sí está originándose dentro del músculo esquelético. Es una neoplasia, ¿no? Mesenquimal. Cómo se observa la masa tumoral, así a simple vista, ¿no? Como una parte tumefacta ahí del muslo. Y al hacer la biopsia, si se observa este tipo de células completamente pleomórficas, con grados de anaplasia mayores, es indiferenciado, ¿no? Es de alto grado. Y seguramente este tumor ha crecido en poco tiempo. Es muy maligno, es rhabdomyosarcoma. Indiferenciado, de alto grado de crecimiento. Y seguramente ya ocasiona metástasis, ¿no? A este nivel. Tenemos un melanoma. Hay dos ejemplos. Aquí podemos ver incluso el estadio. El estadio, a ver, y aquí ponemos un grado de pigmentación en la capa basal del estrato de la epidermis. Estaría in situ. ¿No? Estaría 1. No, ni siquiera estaría 1. Tumor in situ. El de abajo, miren cómo está infiltrando. Cómo hay melanina, dice, ¿no? Abundante. Pero eso está en la dermis. Sí. ¿No? Eso ya es un estadio 2.
Ahí está, en ese cuadrito que vemos a la izquierda, es justamente los signos de peligro por los melanomas, el A, B, C, D, E. ¿No? Para acordarse es un técnico muy sencillo. Todo nevo siempre es simétrico. O sea, la mitad del nevo de un lunar es igual a la otra mitad. Pero cuando hay asimetría, como vemos ahí, un lado es más grande o irregular frente al otro lado, esa simetría es un signo de peligro, ¿no? De un melanoma. Bordes irregulares o difusos, color heterogéneo, que puede haber zonas pigmentadas y zonas muy pigmentadas en el mismo lugar, en el mismo nevo. Ahora, el diámetro mayor a 6 milímetros y es de peligro. Indica que su crecimiento es mayor. Que de repente aparezca un lunar así extraño y en poco tiempo haya crecido más de 6 milímetros de diámetro, eso puede ser melanoma. Y la evolución de que este melanoma vaya creciendo tanto en extensión y profundidad en corto tiempo, ¿no? Evolución maligna. Por eso esos lunares que ustedes detecten en ustedes o en sus familiares son de alto riesgo. Puede ser un melanoma. Y vemos cómo los melanomas pueden crecer así, en superficie o profundidad. Doctor, entonces si es un riesgo, se podría extraer en todo caso, o Sí. si tratan de extraerlo, habría otro riesgo. No, más bien hay que extraer. Es indicación que todo nevo atípico, o sea, nevo extraño, sea un lunar que uno ha tenido toda su vida, pero está cambiando, o sea un lunar que de repente apareció de la nada, si de nuevo, nuevito el lunar, pero está creciendo rápidamente y de forma irregular, hay que extirparlo. Algunos lo consideran como un cáncer que está dormido, y en todo caso eso, doctor, no estaríamos llegando a la hora de la extracción a afectar a los. No, cánceres dormidos no hay. No hay cáncer dormido. Cualquier cáncer, o sea, cualquier tumor, puede ser de baja o de alto grado. ¿Bien? ¿Por qué hay que extraer? Especialmente los melanomas, porque estos crecen en profundidad. Hay que extraerlos en esta etapa, son superficiales, antes que lleguen a esta etapa de profundidad. O sea, de crecimiento profundo, porque cuando llegan a esta etapa, estadio 2, el melanoma infiltra rápido y causa metástasis temprana, por vía linfática y por vía hemática a la vez. O sea, busca los dos tipos de metástasis. Y por eso, inclusive cuando ya se encuentra un lunarcito, ya hay metástasis en otros órganos. Es estadio 4. Vaya. Por eso hay que extirpar. ¿Bien? Hay que estudiar los bordes de resección especialmente. Si los bordes tienen células malignas, ya está infiltrado más profundo inclusive. Y cuando ya esté infiltrado va a crecer otra vez, va a haber resección. En cambio, cuando los bordes de resección son negativos, o sea, no hay células malignas, se ha extirpado el tumor por completo. Ya no va a volver a crecer. Bien, entonces hay que extirparlo lo más pronto posible, cualquier lunar que sea atípico, antes que empiece a infiltrar a profundidad. Doctor, disculpe, para una extirpación, ¿sí? ¿es necesaria una cauterización para esos usos cortes? Eso, bueno, los dermatólogos hacen esta extirpación. Para evitar el sangrado, hacen con el electrobisturí. Entonces, directamente hay cauterización. Pero siempre lo indicado es hacer puntos de aproximación para hacer la curación, ¿no? La reparación por primera intención. Ahora aquí estamos viendo otro ejemplo, por eso vamos a ver los distintos ejemplos de neoplasia. Leucemia. ¿Qué es una leucemia? Cáncer de la sangre. ¿Originado dónde? Médula ósea. En la médula ósea. Muy bien. Cáncer de médula ósea. Y estas células malignas son blásticas. Pueden ser mieloblastos o pueden ser linfoblastos. Leucemia mieloide o leucemia linfoide.
Ahora, las células malignas están en la periferia, o sea, están en la sangre periférica. Y se pueden detectar por el aumento de leucocitos. Un aumento de leucocitos, pero anormales. ¿No? Estos ya parecen células precursoras, plásticas, de núcleos grandes y irregulares. Miren el núcleo irregular. Crecen como hasta el tamaño de los monocitos, creo. Más grandes. Más inclusive. grandes. Recuerden que el monocito es el más grande de los linfocitos, ¿no? El linfocito es el más chiquito, pero esos sí son linfocitos y son más grandes que un monocito, son anormales. Entonces hay que ver, inclusive hay que hacer correlación clínica con los signos y síntomas del paciente. Pérdida de apetito, bajo peso, puede haber inflamación en los ganglios linfáticos. Entonces, todos, incluso fiebre, ¿no? Que es típico de la leucemia. Y grupo etario. Frecuentemente en niños y jóvenes dan la leucemia. Esto ya lo hemos visto, por ejemplo, de mieloma o plasmocitoma. Va a haber un aumento tanto de células plasmáticas como vemos acá, como también de anticuerpos. Pues las células plasmáticas son las que producen inmunoglobulinas. Cuando se hace un examen, tanto de sangre, como vemos aquí un frotis, va a haber ese incremento anormal de las células sanguíneas, plasmocitos. Pero también va a haber un incremento de globulinas. Eso se llama hipergamaglobulinemia. Hipergamaglobulinemia. Y vemos en la figurita de abajo cómo estos plasmocitos, ¿no? Atípicos, malignos, están produciendo un exceso de anticuerpos, de gamma-globulinas. Además, como esto se produce también en la médula ósea, hay destrucción del hueso esponjoso, acompañado con la neoplasia maligna. Y notan estos hay multinucleación, ¿verdad? Las células plasmáticas, hay binucleación. De tejido nervioso, ¿no? Tejido nervioso. Tejido nervioso. Significa que estos tipos de neoplasias malignas se originan en neuroglía y son difusos. Aquí podemos ver diferentes tipos de ejemplos de neoplasias nerviosas. Algunos tienen ese tipo de efecto de masa que comprime a los ventrículos. Otros producen herniaciones. Estos tumores pues son altamente infiltrativos. Son de crecimiento muy rápido. Generalmente cuando se hace extracción de estos tumores, previa radioterapia o quimioterapia, a veces pues crecen nuevamente con recidivas, porque partes de las neoplasias se han quedado, especialmente en los bordes de resección. Son muy difíciles de extraer y son tumores muy agresivos. Pese a que el grado de diferenciación a veces puede ser bien diferenciado, como vemos acá. No hay signos de pleomorfismo muy marcado. Pero es la velocidad, justamente el crecimiento de estos tumores, lo que hace que sean muy infiltrativos. ¿No? Las neoplasias nerviosas son de otro comportamiento. No son muy agresivos, pero sí causan mucha infiltración. No tanta metástasis, sino más infiltración a tejidos vecinos. Como vemos aquí, un glioma. Miren cómo está destrozando a las vértebras, ya que estos gliomas se producen en la médula espinal. Ahora sí, podemos ver aquí el grado de diferenciación. ¿Qué signos de anaplasia pueden reconocer ahí? Saunero. ¿Ve algo? ¿Qué signos de anaplasia puedes reconocer? Ese glioma espinal. Ese cuadrito de arriba a la derecha, sobre todo, ¿no? Se logra ver. ¿Ya?
Multinucleación, sí. ¿Qué más? Hipercromasia, excelente. Y algo más. Pleomorfismo, está encantado ahí, el pleomorfismo, ¿verdad? Diferencia y variabilidad de forma y tamaño. Estos tumores son infiltrativos. Aunque el tumor no sea de mucho tamaño, ya está empezando a infiltrar a otras estructuras, especialmente estructuras óseas. Y aunque termine en oma, el idioma es maligno. Otro tumor maligno, miren, de células germinativas. Aquí podemos ver dos testículos, pero macroscópicamente se ven diferentes. Uno se ve grande, la masa tumoral es homogénea, sólida y de aspecto nodular, coloración amarillenta. Y viendo al microscopio se ven nidos de células con citoplasma claro, núcleo grande. Y pues está bien diferenciado, ¿no? Aunque miren aquí, todos son espermatocitos. Este es el seminoma clásico. Es fácil de reconocer por el tipo de células neoplásicas y el tumor que se ve así, sólido, homogéneo. En cambio, ver este otro tumor, donde hay zonas necróticas y hemorrágicas, es maligno también, ¿verdad? Pero estas zonas heterogéneas es de carcinoma embrionario. Es otro tumor de células germinativas, pero mezcladas ahora con células embrionarias. Este carcinoma embrionario produce un tipo de marcador tumoral, una hormona, alfa-fetoproteína. Que la persona tenga alfa-fetoproteína muy elevada en sangre es típico de estos tumores. Los carcinomas embrionarios, como vemos acá, son de rápido crecimiento. Vemos el grado de anaplasia que presentan las células. Son indiferenciadas, ¿no? Son muy anaplásicas. Y por eso el tumor crece rápido. A esa expansión tan rápida, por eso hay zonas necróticas y hemorrágicas. Es uno de los tumores más agresivos que hay. El tiempo de sobrevida no alcanza más de 5 meses, ¿no? En estos casos. En cambio, con un seminoma puede ir a más de 2 años de sobrevida. O sea, establecido el diagnóstico en este grado, 2 años más puede vivir el paciente. Estas neoplasias son las neuroendocrinas. ¿Se acuerdan las células neuroendocrinas? SNET, Sistema Neuroendocrino Difuso. De ahí se origina. El sistema neuroendocrino difuso está en aparato respiratorio y aparato digestivo. Son estas células productoras de hormonas, ¿no? Ahora, forman diferentes tipos de masas originales de estas células. Vemos un patrón ahí de nidos celulares. Pueden estar bien diferenciados, moderadamente diferenciados. Pero como estas células son funcionales del parénquima, los tumores son secretores de hormonas. Por ejemplo, este de aquí arriba. Este es un tumor. A ver, ¿qué órgano es ese? ¿Qué órgano pueden distinguir en esa masa tumoral? Parece. No creo que sea eso. No, neuroendocrino es. He dicho aparato digestivo y aparato respiratorio. ¿Qué órgano tiene esa coloración? Pues guinda oscura. El hígado. Y esa neoplasia, miren. Esto puede ser un gastrinoma. Gastrinoma no es porque esté originado en el estómago, es porque es secretor de gastrina. Es una neoplasia del neuroendocrino. Un gastrinoma. Puede estar en hígado, puede estar en páncreas. Pero está ahí una masa tumoral como esta, y lo que va a ver si hay un gastrinoma, que hay un exceso de gastrina,
¿Qué sucederá con el exceso de gastrina? Eso, la secreción de ácido, va a haber hiperacidez. Y eso puede causar muchas ácidos. Aquí estamos viendo uno que está en intestino, ¿no? Parece intestino delgado por estos pliegues. Y aquí una masa tumoral. A estos también se les llama tumores carcinoides. Son tumores justamente de células neuroendocrinas. Carcinoide es maligno, sí, es maligno, es un tumor carcinoide, pero es secretor de hormonas y puede secretar serotonina, ¿no? Carcinoides. Se llama carcinoide porque estos generalmente no producen metástasis, pero sí son malignos. Ahora pasamos a lo que sería la invasión y metástasis. La invasión local está principalmente demarcado porque en los tumores epiteliales se va a romper la membrana basal. Si les preguntase cuáles son los dos componentes de una membrana basal, la lámina propia por un lado, no, ¿qué lámina propia? Lámina basal se llama. Lámina basal del epitelio y la lámina reticular del tejido conjuntivo. Esas dos láminas formadas de colágeno son las que integran epitelio y tejido conjuntivo, parénquima y estroma. Siempre la membrana basal es el punto de apoyo para las células basales del epitelio. Las células basales están integradas por hemidesmosomas al membrana basal. Ahí tienen mitosis y nunca se separan, ¿no? Pero cuando surge una neoplasia maligna, las células del epitelio rompen sus complejos de unión celular, o sea, se van soltando de las demás células epiteliales y producen proteasas que destruyen al colágeno de la membrana basal. Esas proteasas son colagenasas. Y al romper la membrana, pues ya presentan un sitio para poder infiltrar, causar invasión al estroma. Ahí vemos justamente, esto es en el libro de Robin, vemos cómo sería la patogenia de la invasión, cómo es la secuencia. Vemos todas las células, ¿no? Sus glucoproteínas de adhesión uniéndose a los componentes de la membrana basal, especialmente el colágeno tipo 4. Ahora, esa célula que ha tenido transformación maligna se ha soltado de sus caderinas. Las caderinas son esas proteínas de adhesión celular de las células adherentes. Las caderinas son muy importantes en los epitelios para mantener a las células unidas. Pero al soltarse, vean cómo esa célula ya maligna, independiente, empieza progresivamente a formar colagenasas. Y él está comenzando a destruir la membrana basal y sus componentes. Como ya ha encontrado un espacio libre para avanzar, empieza a hundirse, invadir el tejido, produciendo más colagenasas para el estroma y produciendo estos tipos de glucoproteínas para unirse a fibronectinas. Las fibronectinas son componentes de la matriz extracelular del tejido conectivo. Es como que se está empezando a enganchar, a agarrar para poder avanzar. Y se va a estirar para otra vez agarrarse de una fibronectina y avanzar. Y así va a dejar un camino libre para las demás células neoplásicas y todas empiezan a soltarse y degradar su membrana basal. Es progresivo. Todo este tipo de evolución que vemos de una neoplasia maligna siempre es progresiva porque las células empiezan primero a proliferar. Al proliferar, desenfrenadamente,
empiezan a adquirir mutaciones. Empiezan a ser desde bien diferenciadas a moderadamente diferenciadas. Después indiferenciadas. Rompen la membrana y ya pues, producen esa infiltración. Por eso tumores malignos generalmente son los indiferenciados los que producen metástasis. Los indiferenciados. Porque ellos ya tienen pues mayor grado, mayor evolución de la neoplasia. Ahora, vías de diseminación tenemos tres principalmente. Una diseminación por cavidades corporales normales, especialmente cavidades serosas, sea la pleura, el peritoneo o el pericardio. De los tres, la cavidad peritoneal es donde mayor siembra directa hay por neoplasias abdominales, por vísceras. Después la diseminación o metástasis linfática, escogida principalmente por las neoplasias de origen epitelial, o sea, carcinomas. Y la diseminación hematógena o por vía sanguínea, donde son los sarcomas los que van principalmente yéndose por la sangre hacia otros órganos distantes. Ahora aquí he puesto una cuarta. Una sería iatrogénica. ¿Qué significa iatrogénico? Origen médico. Sí. Que es por un procedimiento de origen médico. Entonces aquí tenemos la de instrumentos quirúrgicos. Se ha demostrado, o sea, que el material quirúrgico con el cual un oncólogo puede estar, digamos, causando una incisión en un tumor para extraerlo, puede causar implantación de células tumorales en otra parte del cuerpo de ese mismo paciente. ¿Es por eso que no se recomienda la biopsia cuando esté en etapa de metástasis? Exactamente. ¿Por qué? Porque primero no sería necesario. Ya con una diseminación de metástasis, ya no es necesario una biopsia porque ya está diseminado el tumor. Lo que en todo caso, en una etapa de metástasis, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Solamente tratamiento paliativo. Si es para el dolor, si es solamente para disminuir las molestias o síntomas, solo es paliativo. No hay tratamiento curativo en esa etapa avanzada. Se puede hacer el diagnóstico, hay metástasis en diferentes órganos, no hay nada más que hacer. ¿No? Hay que informar eso a la familia, a los familiares, al paciente, para que ya pueda entender eso, ¿no? Como conocimiento. Ahora, ¿ustedes creen que, digamos, de un paciente que le toman biopsia, por ejemplo, como decía Saonero, es un tumor maligno y justamente le toman biopsia con un instrumental quirúrgico? Y con ese mismo instrumental quirúrgico, digamos que hacen otra operación con otra persona, ¿le pueda transmitir el cáncer a otra persona? Sí. Pasa por un proceso de desinfección. ¿De? De desinfección. Pero si no hubiese desinfección del material. Obviamente sí. Porque algunos dicen sí, otros dicen no. Es un buen debate. Es dependiendo. ¿De qué? Sí, sistema inmune. Inmediato, digamos. Sistema inmune. Exacto. Los tumores, las neoplasias son enfermedades genéticas. Entonces, un implante de otra persona, genéticamente distinta a otra persona, no causaría ningún tipo de tumor. Sí, en la casa hay un PPH, el virus en esos casos. Esa es otra cosa, ese es un virus infeccioso. La infección sí se transmite porque es infecto contagioso. Un tumor, una neoplasia, no es contagioso. Si uno recibe un implante de material quirúrgico por accidente, ¿no? Este tumor no va a originarse jamás en una persona distinta. Primero porque su sistema inmunitario va a rechazar el tumor, lo va a eliminar. Y porque las células del tumor no van a poder crecer en ese ambiente, porque genéticamente no es compatible. Solamente estos tipos de siembras accidentales o por iatrogenia, por instrumentos quirúrgicos, ocurren en una persona
propias, ¿no? En su propio tumor, no en otras personas distintas. Doctor, lo que dijo de origen genético sería relacionado más con el gen de P53 y de Con muchos genes, no solamente. Y el Robbins creo que abarca eso como principal. Cuando le vemos eso de bases moleculares, la carcinogénesis, hay 4 grupos de genes que pueden ser afectados y originar carcinogénesis, o sea, neoplasia maligna. 4 grupos. El P53 está en el segundo grupo. El RB. El RB también está en el segundo grupo. Genes supresores se llaman. Los genes promotores, genes supresores, genes reparadores. Los supresores eran esos. Porque son supresores de la mitosis. Vamos a llevar eso a su debido momento. Parte netamente molecular. Yo creo que la doctora Zavala les va a salir a explicar esa parte, ¿no? Biología molecular. Metástasis. Definición de metástasis, pregunta de examen. La metástasis es la diseminación o propagación de células desde un punto, ¿no?, de origen del tumor a un punto alejado, a un punto distante, a través, puede ser de vía linfática o sanguínea. Bueno, entonces la única forma que células tumorales puedan viajar es por vía vascular. Hemos visto, ¿no?, émbolos metastásicos, émbolos tumorales, se pueden producir por estas metástasis. No es muy común, porque generalmente son pequeñas células, o sea, son células individuales las que van por vía vascular, pero en algunas ocasiones, especialmente con tumores muy agresivos, pueden causar una erosión vascular y pasar una gran cantidad de células, una masa celular maligna, y eso sí va a ocasionar un émbolo metastásico. Al hacer un émbolo va a causar oclusión vascular. ¿Bien? Ahora, para que las células puedan causar metástasis, tienen que tener infiltración. Ese sería el requisito. Aparte de su proliferación, toda la neoplasia, debe haber, pues, una infiltración al tejido conjuntivo, al propio estroma. Los sarcomas por eso causan metástasis rápidamente, porque crecen en el estroma. Los carcinomas deben romper primero la membrana basal, dejar de ser in situ para ser infiltradas. Ahora la angiogénesis, como vemos acá, también es un factor importante. Angiogénesis, ¿qué significa? Formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de preexistentes, y se da por factores angiogénicos. Los factores angiogénicos son producidos por todos los tejidos. Es algo importante, especialmente en la reparación de tejidos. Pero los factores angiogénicos también son producidos por las células neoplásicas por requerimiento de oxígeno. Cuando hay situación de hipoxia en las células neoplásicas, se activa un factor, el factor de hipoxia celular 1. Este factor de hipoxia, un factor de una citosina, estimula a que en el núcleo se activen factores de transcripción nuclear para que se puedan transcribir factores angiogénicos tumorales. Y una vez que esos factores angiogénicos son liberados por las células tumorales, estas promueven la nueva angiogénesis para obtener más nutrientes y oxígeno. Igual la angiogénesis va a ser el mismo camino por el cual las células busquen la metástasis por vía hematógena. La invasión y el estroma buscando los vasos linfáticos o sanguíneos, recuerden que se hace por medio de colagenasas, metaloproteinasas también.
un conjunto de proteasas que producen degradar tanto la membrana basal del epitelio como el estroma mismo del tejido conjuntivo. Y con esto, pues las células van buscando siempre los vasos sanguíneos para llegar a otros ambientes. Las células inmunitarias reaccionan a este mismo nivel. Los linfocitos natural killer, los linfocitos T citotóxicos o CD8, van eliminando a las células mientras causan esta infiltración. Pero lo malo es que el ataque es de 1 a 1, o sea, un linfocito a una célula maligna. Pero como la proliferación es mayor en el tumor, más cantidad de células malignas escapan y los linfocitos ya no abastecen. Ya no son numerosos, ya no son suficientes para detener la invasión. A nivel sanguíneo también, las plaquetas y los linfocitos van a atacar y destruir las células sanguíneas, pero por un tiempo, mientras sean pocas. Pero a medida que hay mayor invasión de células, mayor intravasación, cuando se rompe la membrana basal del vaso sanguíneo, o del vaso linfático, y las células entran a los vasos, en la circulación serán atacados por los natural killers también. Pero aquellas células malignas que lleguen sobrevivir van a salir, van a romper la membrana basal y van a tener extravasación. Van a formar nuevas colagenasas para invadir el estroma y es acá donde van a tener una nueva proliferación para colonizar un nuevo tejido. Entonces tratan de buscar y hacer nuevamente un ambiente ideal para el tumor. Y lo primero que van a hacer estas células luego de proliferar es formar nuevos factores angiogénicos para pues, hacer que este tejido nuevo, este estroma, tenga una nueva vascularización ideal para el tumor. Ahí podemos ver un tumor maligno y esa célula está en un paso de intravasación y entrando a la circulación sistémica, la circulación sanguínea. Bien, este videito ha sido justamente para ver cómo es la evolución del tumor. Vemos un tumor maligno, intestino grueso, en etapa de crecimiento masivo, con angiogénesis. Vemos cómo ese crecimiento rápido, ¿no?, produce esas zonas necróticas. Y en el interior del vaso sanguíneo vemos cómo células tumorales están metiendo y se van a topar con las células sanguíneas, con los leucocitos principalmente. Aquellas células malignas que hayan podido llegar a otros sitios comienzan la invasión. Y lo primero que van a hacer es establecer pues, la proliferación celular. Siendo numerosas, pueden sobrevivir. Bien. Entonces se produce una metástasis del tumor primario hacia un tumor secundario. Lo interesante es que cuando se hacen las biopsias de ambos tumores, se encuentran nuevas mutaciones en el tumor secundario. O sea, el tumor secundario es más agresivo que el tumor primario. Incluso su grado de anaplasia es mucho mayor. Bien, y vemos cómo, ¿no?, los factores angiogénicos hacen que ese tumor pueda proliferar y avanzar. Cuando ya están en el estadio 4, los tumores que metastizan producen metástasis múltiples más rápidamente. Generalmente entre el tumor primario y la primera metástasis pueden pasar 2 años hasta que se rompa la membrana basal, se infiltre y cause metástasis vascular. Pero del tumor, de la primera metástasis a la segunda, pasan solamente semanas. Pueden pasar 2 o 3 semanas.
Aquí vemos el ataque de células malignas. Cómo las plaquetas pueden causar una neutralización de células, mientras ya los natural killers y los linfocitos vienen a destruir estas células con citotoxinas. Lo que se induce en las células tumorales es una lisis obligada. Estas células, como no tienen apoptosis, está bloqueada su muerte celular, se les tiene que inducir una muerte obligada mediante dos cosas: granzimas y perforinas. Los linfocitos T citotóxicos producen perforinas que perforan la membrana celular, y también se producen granzimas que inducen la apoptosis obligada en las células malignas. No se asusten. Aquí vemos como un linfocito y como las plaquetas, ¿no? Juntas y unidas, atacan. Muchos estamos a la hora, ya van a terminar su cosita. Mañana toca laboratorios. Esta misma hora más o menos. De la 1:30 a 3 de la tarde. Pregunta: ¿qué es un ganglio centinela? Es un localizador. Es como ganglio localizador, donde las células tumorales van a estar ahí primero. Exacto. Va a ser el primer ganglio afectado por células tumorales. El primero. Sabemos que los ganglios están principalmente en unas zonas estratégicas del cuerpo, formando cadenas ganglionares de diferentes niveles, ¿no? 1, 2, 3. Están todos conectados por linfáticos. Una célula tumoral va a llegar siempre a un ganglio, el ganglio inicial, y este va a aumentar su tamaño, va a tener reacción, linfadenomegalia. Entonces, el ganglio centinela va a ser ese ganglio grande, el primero en recibir células metastásicas. Y generalmente, es el ganglio que primero se puede detectar a la clínica, a la palpación. Uno puede palpar ganglios inguinales, cervicales, axilares, y se encuentra un nodulito, ese es el ganglio centinela. Al extirpar ese ganglio se encuentran células malignas, eso indica que es metástasis linfática. Pero doctor, ¿necesariamente tendría que estar inflamado o sería por otras causas? No es que esté inflamado. No es que si lo acercas sería tal vez impactando. Ya, está aumentado de tamaño, ¿verdad? Está agrandado. Necesariamente sería solo por la célula. No es por la célula metastásica que agranda su tamaño, es por la reacción linfocitaria. Recuerden que cuando existe una reacción inmunitaria, los linfocitos se activan y hay proliferación, hay hiperplasia de los nódulos linfoides. Esa hiperplasia, que es el aumento del número de células o la expansión clonal de linfocitos, es lo que hace que un ganglio linfático aumente su tamaño. Están aumentando de número para atacar a las células del tumor. Para eso. Entonces van a lograr eliminar a las células tumorales. Pero luego, como vemos, estas masas crecen y más cantidad de células malignas viajan libremente hacia los ganglios hasta que lo destruyen. Se destruye la arquitectura del ganglio cuando ya las células tumorales empiezan a ser numerosas y a proliferar. Así invaden, infiltran otro ganglio linfático. Entonces ya tenemos el ganglio centinela y otro ganglio tomato. Entonces la infiltración va ganando terreno. Esta metástasis linfática se hace mayor, porque hasta que estén los ganglios, un carcinoma metastásico, todavía no avanza a los demás tejidos. Está en etapa 3 o estadio 3. Hay todavía tiempo para hacer terapia, extirpación del tumor y vaciamiento ganglionar. Todavía hay aquí buena tasa de éxito.
Pero si se deja más tiempo, las células van a pasar del ganglio y van a pasar fuera de las cadenas ganglionares. Van a llegar a vía sanguínea, ¿no? Por el conducto torácico. Y las células tumorales, después, cuando van por vía sanguínea, llegan libremente a cualquier órgano. Entonces, los ganglios linfáticos van frenando la progresión de la metástasis por unos pocos meses, más o menos hasta menos de un año. La metástasis ganglionar puede ser efectiva. Aquí vemos un tumor de glándula mamaria, un carcinoma que puede ser ductal o lobular infiltrante. Y cuando ya es infiltrante, pues la metástasis va por vía linfática a los ganglios axilares. Los cirujanos oncólogos siempre piden analizar los niveles ganglionares como estos, ¿no? Aquí vemos los ganglios axilares del nivel 1, 2 y 3. Entonces el ganglio centinela va a estar en el nivel 1. Si se observa aquí un ganglio con metástasis, pero los del nivel 2 y 3 están libres de metástasis, ese es un buen signo pronóstico. Entonces el tumor puede ser resecado con éxito y evitar metástasis. Pero si las metástasis ya alcanzaron niveles 2 o 3, puede ser que haya metástasis en otros órganos. Entonces por eso el primer ganglio centinela es el ganglio que hay que observar primero por el oncólogo. Aparte del tumor. ¿No? El tumor hay que tener su propia biopsia, pero del ganglio también hay que estudiarlo para saber o no. Hay métodos como este. Se puede inyectar tinta radiactiva al tumor, miren, como este. Las células tumorales con esta tinta radioactiva van a drenar la linfa al primer ganglio y se va a colocar el mismo color de la tinta. Entonces, ubicado en el ganglio, por vía ecográfica se hace su resección. Y aquí vemos una metástasis. Este es un ganglio linfático, como podemos notar por los nódulos linfoides. Pero en esta zona, se observa esto. ¿Pueden notar qué tipo de neoplasia es? Esto, ¿no? Esto. ¿Será epitelial o será mesenquimal? Epitelial. Es epitelial, las células están muy unidas. Maligno, ¿no? Sí, maligno, doble discutible. Ahora, ¿qué patrón si es epitelial? No, no es empalizada jamás. ¿Papilar? No, tampoco. ¿Qué paso celular voy a dar? ¿No ves el lumen blanco? Patrón glandular. Es adenocarcinoma. Es adenocarcinoma. Si se ve el lumen, glandular está todavía poco diferenciado. No es moderado, ¿no? Es poco diferenciado. La arquitectura glandular no es notorio. Si no, todos dirían sí es glandular, es en glándulas, pero aquí no. Pero ya es infiltrante a ganglio linfático. Aquí están los linfocitos. El ganglio. Hay metástasis evidente. Por eso hay esa hiperplasia de linfocitos. Esa hiperplasia de los nódulos linfoides que es reactiva a la presencia de células malignas. Bien, no es inflamación, ojo. No estamos hablando de una infección por patógenos, sino de una reacción linfocitaria a células malignas. Por eso, si hay un ganglio grande así, de la nada, indoloro, que es algo también un dato muy típico. Cuando es infección e inflamación hay dolor. Pero cuando es por tumores, no hay dolor. Solo crecimiento. Indoloro. Miren, ahí estamos viendo, ¿no? No es por destrucción de los nervios. Cuando hay infección, se producen prostaglandinas, ¿verdad? Son metabolitos inflamatorios, por eso hay dolor.
Acá no, no es una reacción. Otro tipo de metástasis para los huesos. Especialmente el cáncer de mama puede dar metástasis ósea. Cáncer de cervix también. No es muy común, pero el que principalmente da metástasis ósea es el carcinoma de próstata, el adenocarcinoma prostático. Ahora, pueden ir a diferentes órganos, como vemos acá, pero a los huesos produce generalmente esa destrucción del hueso esponjoso. El hueso más fácil de invadir siempre es el esponjoso, no el compacto, porque hay más espacio, menos calcificado, es un hueso más blando. Pues dependiendo del tipo de hueso va a causar problemas osteoarticulares o hasta nerviosos, como vemos acá, compresión radicular. Y siembra directa en cavidades corporales. Esto se produce por metástasis directa de un tumor en vísceras, en órganos viscerales, que se da especialmente en una cavidad como el peritoneo. El más común de la siembra directa es el cáncer de mama, los adenocarcinomas papilares, seroso, mucoso, pero ováricos. Cuando esas papilas crecen por fuera, empiezan a sembrar. Y todo el peritoneo es un campo abierto, no hay barreras. Entonces la serosa parietal y la serosa visceral del peritoneo van a tener un tipo de patrón como el grano de mijo, parece miga de pan. Así parece pan, así, en migajitas. A veces se confunde con tuberculosis. Ustedes van a ver esto cuando lleven cirugía, cuando sean primeros ayudantes, segundos ayudantes y lo observen la cirugía. En nuestra población es muy común la tuberculosis. La tuberculosis biliar, la tuberculosis peritoneal, tiene este mismo patrón. Entonces el médico no sabe si es tal vez tuberculosis peritoneal o si es carcinomatosis peritoneal, uno de los dos. En ambos también puede haber ascitis. ¿Qué es ascitis? ¿Qué es ascitis? Edema peritoneal o derrame peritoneal o hidroperitoneo. El uno con exudado, la que es tuberculosis. Pero acá va a haber un tipo de ascitis quilosa. En vez de que sea exudado denso, la ascitis tiene un color lechoso, blanco, quiloso también le llaman. Entonces eso nos hace dar justamente la idea de que es cáncer. Y se puede encontrar el tumor primario, ahí mismo, en las vísceras. Aquí vemos, miren, el intestino lleno de pequeñas siembras tumorales. Y cada una de estas es un tumor que está creciendo. Ha sido sembrado. Pueden llegar a estos extremos. Esto se llama mixoma. Puede ser un caldo, mixoma peritoneal, porque tiene muchos glucoaminoglucanos. Y esto es producto justamente de un carcinoma, un adenocarcinoma mucoso de ovario, que produce moco. Como se ha sembrado en el peritoneo, las mismas células malignas están produciendo ese moco peritoneal. Y cuando se abre la cavidad peritoneal se observa así una cosa, parece ese moco que venden para jugar. Slime. Listo, yo he visto una sola vez esto. Me acuerdo que el cirujano se asustó y lo cerró ese rato. No, porque ya no hay que operar esto. Esto ya es inoperable. O sea, no se puede quitar este tumor. Está totalmente diseminado en todo el peritoneo. Entonces, ha cerrado ese momento, ¿no? Y se comunicó con el oncólogo. No hay nada más.
La vida bueno, descanso, bueno, ya descanso para mí. Voy a llamar lista. Justamente con el microambiente tumoral. ¿Cómo las células malignas producen un microambiente ideal para ellas? ¿Y saben qué hacen las, casi digo malditas, pero las células malignas? Producen citocinas y factores de crecimiento para otras células. O sea, para que puedan causar metástasis, las células malignas producen otras citocinas buenas para las células del estroma. Es como que se les pasaran, digamos, algo bueno para que no les hagan daño y les permitan vivir ahí. Se producen factores de crecimiento para las células del estroma y con eso, pues libremente las células malignas pueden crecer en un nuevo ambiente tumoral. Y la metástasis ya no se rechaza, ni por el sistema inmunitario. Entonces, crece de forma descontrolada y va a hacer otra vez metástasis. Justo lo que estudié. ¿Qué bendición?